Alumnos, quisiera la bienvenida al curso de Fundamento de Estadística. Este curso de 8 sesiones o de 8 horas en equivalencia de dedicación está enfocado en asentar las bases de uno de los elementos importantes del CQE, que es el concepto de manejo de datos y estadística. Durante todo el diplomado van a poder desarrollar una serie de herramientas estadísticas para la toma de decisiones, una serie de herramientas de estadística para el análisis y una serie de herramientas estadísticas para la mejora y el control. El concepto del ingeniero de calidad es poder optimizar los procesos, asegurar el proceso y obviamente controlar el mismo. Para esto existen diferentes esquemas o diferentes tendencias que se han desarrollado a lo largo de la historia. Puede conceptualizarse, por ejemplo, la tendencia oriental, donde se trabaja mucho en el empleado, en la capacidad del autocontrol, de la dedicación, del conocimiento, del aporte. Se forman estos círculos de calidad donde normalmente el uso de herramientas estadísticas para análisis de datos es un poco más limitado, pero no dejan de tener los ingenieros de calidad que se encargan específicamente de profundizar los conceptos en cuanto a reproducibilidad, repetibilidad, robustez, control estadístico de procesos, diseño de experimentos, etc. Por otro lado, tenemos la vertiente occidental, donde el trabajo de calidad está mucho más tecnificado desde el punto de vista de desarrollar estos profesionales de calidad llamados ingenieros de calidad. Es aquí donde ustedes están comenzando este estudio para poder desarrollar todas las competencias que se han previsto para un ingeniero de calidad. Este primer curso no tiene por finalidad cubrir todos los elementos de la estadística, más bien sí tiene por finalidad poder asentar una base importante para que todo lo que vamos a ver más adelante, ya sea conmigo en otros cursos como con otros docentes, lo van a poder desarrollar con la mayor tranquilidad. Este curso, si bien es cierto, tiene una cantidad de horas de dedicación, en forma complementaria les pido que revisen el material de lectura, que resuelvan ejercicios dentro del material de lectura y que puedan desarrollar los casos de aplicación, lo puedan repetir, revisar el video, tener consecuentemente una idea clara de lo que se hizo. Para muchos, la estadística es algo que vimos en la universidad y que lo hemos dejado ahí y no lo hemos vuelto a ver hasta ahora. Para otros, la estadística es algo más común, lo vemos todos los días y probablemente sea más sencillo desarrollar este programa. Este curso está enfocado en ir paso a paso, asentando las bases para dar el siguiente paso y complementariamente de resolver casos que me permitan asociar la teoría con la práctica. Para poder hacer esto y optimizar el uso del recurso humano, que es muy importante, vamos a hacer uso del software que principalmente se utiliza para control de procesos estadísticos o para uso de la estadística en los procesos, que es el Minitab. Si bien es cierto, existen otros software como el SPSS, por ejemplo, muy buen paquete estadístico, quiero aprovechar el Minitab porque es probablemente un poco más amigable y orientado al concepto de procesos. Entonces vamos a comenzar este programa con ese curso llamado Fundamento de Estadística, donde veremos el primer capítulo que consta de 4 sesiones que son conceptos generales. En estos conceptos generales partiremos desde el punto inicial, iremos avanzando paulatinamente hasta llegar al elemento final, que es conocer las principales distribuciones estadísticas. Entonces comencemos la sesión 1, que es la definición de estadística y conceptos. Antes de tocar específicamente el concepto de estadística, quiero que nos concentremos en un elemento importante que es la visión fuera del proceso que siempre debe tener el ingeniero de calidad. El ingeniero de calidad tiene que ver un proceso y encontrar dentro de su visión del proceso dónde va a aplicar las diferentes herramientas, habilidades, técnicas que puede ir desarrollando. La estadística es una de ellas. Yo quiero comenzar esquematizando nuestro día a día. Nuestro día a día, cuando comenzamos a hablar de un proceso, cuando trabajamos en un servicio, cuando realizamos un producto, lo que nosotros hacemos es transformar una entrada en una salida para satisfacer ciertos requerimientos del cliente. Por eso, en este caso, la I, que representa el input o la entrada,
son los elementos que entran a esta caja central, que en este caso es una P, denominada proceso, donde yo voy a tener todos los elementos y la conjugación de actividades que debo desarrollar de manera eficiente y eficaz para lograr un resultado, que es la salida o el output, que es la O, que está en este caso, que satisfaga las necesidades y requerimientos de mis clientes. Necesidades también de clientes internos, ser eficiente en costos, no tener muchos reprocesos, etc. Cuando el ingeniero de calidad ve este panorama, se diferencia del ingeniero de operación directamente, porque el ingeniero de operación tiene una visión hacia adelante, input, proceso, output. Siempre ve hacia adelante, siempre ve cómo va avanzando su proceso. El ingeniero de calidad, más bien, tiene la visión inversa porque busca la mejora, busca asegurar y busca revisar qué está pasando en la salida para poder ir hacia atrás y decir qué está pasando en el proceso que genera esa salida y ir inclusive atrás si es que no depende del proceso y qué está pasando con los elementos que entran. ¿Cómo aseguro el elemento que entra para que mi proceso pueda ser visto adecuadamente y para que logre la salida objetivo? Entonces, como yo, como ingeniero de calidad, tengo el objetivo de optimizar mis procesos, asegurar la calidad de mis procesos, tengo una visión inversa. Comienzo a ver desde la salida. La salida va a ser ese elemento que me va a decir cómo está mi proceso, es el resultado de lo que está pasando, y voy a comenzar a ver hacia atrás. La función de estadística dentro de este contexto es tratar de interpretar lo que los datos nos dicen de lo que está pasando. Yo puedo llegar a un proceso, verlo con esta visión, ver el output, ir al proceso, ver la entrada y preguntarle al encargado de operación qué está pasando. Y te va a decir, la máquina está mal, el cliente no supo especificar adecuadamente lo que quería, el personal trató mal al cliente, por eso tuvimos la queja. Eso va a ser una voz, lo que llamamos nosotros la voz del proceso, pero una voz cualitativa, una voz en función de la experiencia y de la opinión de los que trabajan, que es muy importante. El modelo oriental se basa mucho en el concepto y experiencia de las personas que lo ven y lo viven en el día a día. Pero por otro lado, hay otra voz que no me la da específicamente la persona que ve en el día a día, sino me da la información, los datos. Los datos me dicen, mira, tu variabilidad está muy alta, tu proceso no está controlado, tus tiempos son muy altos. Esa voz, cómo interpretarla, cómo coger esos datos y poder llegar a un análisis y una conclusión, esa es la función que como base necesita estadística para poder seguir creciendo. Entonces el ingeniero de calidad tiene que conocer cómo interpretar esa voz de los números para poder complementar y tener, es como una persona que va a evaluar un proceso, como un doctor que recibe una información de su paciente y a la vez información de resultados clínicos y llega a una conclusión de qué tratamiento debe seguir. Lo mismo ocurre con un ingeniero de calidad. Para ello es muy importante que la estadística se base en mediciones, no en valores supuestos. No puedo suponer valores en el tema de la estadística, tengo que medir para saber específicamente qué está pasando con mi proceso. Entonces, antes de entrar a la estadística, veamos una definición muy sencilla, con lo cual vemos esta pequeñísima introducción. Y esta definición va con el concepto de qué es una medida. Porque yo para poder aplicar estadística tengo que tener datos y los datos se derivan de mediciones, de alguna forma de medir cualitativa o cuantitativamente qué está pasando en un proceso, qué características del proceso, de la salida y demás estoy teniendo. Si vemos la definición, dice, la definición del diccionario es las dimensiones, la capacidad o la cantidad de algo determinada mediante la medición. Una medida toma un concepto tal como el tiempo, una tasa de error, la longitud, el ancho, la altura, la cantidad, el porcentaje, la duración, etcétera, y lo describe en términos de un número, un dato. Aquí es donde viene el punto importante. ¿Qué necesito medir de mis procesos? Muchas veces hablan en comités,
sobre todo a nivel de gerencia, tenemos que tener indicadores claves del proceso. Valores que me digan cómo va mi proceso. Estos semáforos que me dicen estás en rojo, en amarillo, en verde, tienes que reaccionar porque tu proceso está saliendo fuera de control. Eso es importante. Pero la función de diseñar bien un indicador, lo suficientemente sensible, lo suficientemente fácil de determinar y compacto para que me dé información que las personas puedan interpretar, ahí entra el ingeniero de calidad. Y después viene la función de ingeniero de calidad, es decir, cómo mantengo ese indicador en verde para que el encargado de la gestión, el management, pueda tomar buenas decisiones y yo pueda ser un elemento de soporte, de apoyo y posteriormente diseñar y mejorar los procesos. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver durante estas primeras 8 horas va a estar en una conjugación de una necesidad de tener buena información y poder desarrollar una buena capacidad de análisis para interpretar esa información y dar un output. El output que queremos dar, la salida de nuestro proceso es una conclusión donde transformo los datos en información útil. Y para eso tengo que recolectar datos. Entonces, ahora sí vamos a entrar a ver el mundo de la estadística, ¿cuál es la función de este dato, de esta medición que yo voy a hacer en mi proceso? ¿Por qué me preocupo en hacer esta medición en mi proceso dentro de este contexto? Entonces, dentro del concepto de los procesos, normalmente yo hablo de 3 tipos de mediciones importantes en un proceso. La efectividad del proceso, que está muy asociado a lograr cumplir con los requerimientos del cliente. La eficiencia del proceso, que es tratar de optimizar el uso de recursos, generando el mejor resultado posible al menor uso de recursos posibles. Ahí vamos a hablar de la función del ingeniero de calidad para reducir los costos, aumentar la confiabilidad, reducir los controles porque mejoré el aseguramiento, etcétera. Son elementos importantes. Y reducción del lead time, que es un tema muy relevante hoy en día. El lead time es el tiempo en el cual mi cliente ve que mi proceso se demora, desde que entra hasta que sale, el tiempo que yo llego a un banco, por ejemplo, piso del banco hasta el momento que salgo, las colas, el tiempo de operación, todo eso para mí es un concepto de lead time. Hoy en día la función del ingeniero de mejora no solamente es hacer el proceso más confiable para cumplir los requerimientos del cliente respecto a una forma o una duración, sino también respecto al requerimiento de tiempo. Entonces el ingeniero de calidad en el tiempo también ha ido ampliando su visión y su responsabilidad y hoy día tenemos una más, que es tratar de hacer el proceso, además de eficiente y eficaz, en el menor tiempo posible. Entonces, ese es el reto. Y volvemos a lo mismo, necesito datos. Y los datos los voy a encontrar en mi proceso. No puedo, es la forma como el proceso se comunica con el ingeniero de calidad. Le da la información y el ingeniero de calidad tiene que ser capaz de traducir y dar conclusiones de qué está pasando en el proceso. Esa forma de recibir, traducir y dar conclusión tiene un elemento de conocimiento estadístico y un segundo elemento de capacidad analítica, ambos muy importantes para poder desarrollar adecuadamente esta función. Entonces podemos ya, dado este preámbulo, entrar a lo que es la definición de la estadística. La estadística, como dice en la diapositiva, es la ciencia de los datos. Todo lo que hemos estado hablando de los datos entra en este paraguas, en esta bolsa llamada estadística. Implica la clasificación, colección, síntesis, organización, análisis e interpretación de estos datos. Datos que ya hemos visto que provienen de una medida o de una medición. ¿Cómo agrupo los datos? ¿Cómo saco información? ¿Cómo calculo con esos datos? ¿O qué cálculos realizo? Eso es lo que vamos a ver en la estadística. Y para eso la estadística tiene 2 vertientes. La primera es la descriptiva. La estadística descriptiva se encarga principalmente de dar una descripción
de lo que los datos me están diciendo en este momento. Recopila, hace tablas, gráficos y me dice, tus datos están clasificados de esa manera, tu crecimiento en ventas es del 10%, tu decrecimiento en defectos es del 5%. Finalmente, me interpreta los datos, los clasifica, me los ordena y me da una información. Esa es la estadística descriptiva, muy utilizada, por ejemplo, para reportes, para poder ver resultados pasados, porque finalmente yo lo que estoy es clasificando, ordenando y resumiendo datos y transformándolos bajo este proceso en una información. Por otro lado, tenemos la estadística inferencial. Ahí ya cambió el concepto. También voy a coger datos, voy a trabajarlos, voy a poder ver qué está pasando, pero voy a poder hacer algo más. Voy a poder inferir, proyectar ese resultado sobre mi población, sobre el tiempo, sobre lo que creo que voy a poder hacer. Voy a poder predecir resultados. Voy a hacer una proyección de ventas, es hacer estadística inferencial. Una tasa de crecimiento es hacer estadística inferencial. Una probabilidad de que un cliente compre o no compre un producto es estadística inferencial. La descriptiva me dice y me resume y me da información sin hacer inferencias. La inferencial, a diferencia, sí proyecta y logra coger esa información y utiliza diferentes técnicas para generalizar los posibles resultados de una población. Estos dos elementos son los elementos principales y claves de la estadística como la conocemos. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Estamos siendo, como se ha dicho de un principio, paso a paso en el desarrollo de los conceptos. Por ejemplo, ¿qué campo de la estadística será necesario utilizar para el siguiente caso? Un nuevo medicamento desarrollado, pero antes de ser lanzado al mercado es necesario que se efectúe pruebas para determinar si no causa efectos secundarios en las personas. Se registró 1000 pruebas en pacientes en 20 países diferentes, obteniéndose 30 casos de efectos secundarios. Si yo solamente cojo, ¿cuántos casos fueron? 30 de 1000, ok, eso es un porcentaje, describo, no puedo concluir el nivel de impacto en la población. Si yo quiero saber este medicamento a través del uso estadístico de la prueba A o de la prueba B, puedo concluir que la población impactada con efectos secundarios estaría entre el 1 y el 2% de toda la población o en ciertas probabilidades de segmentos de personas, de edades o de sexo, va a tener mayor o menor porcentaje, ahí estoy utilizando la estadística inferencial. En ese caso, necesito para el contexto utilizar estadística inferencial. Si un lote de 1000 CDs, ejemplo 2, debe pasar por control de calidad y se elige al azar 30 CDs para decidir si el lote pasa o no pasa el control de calidad y puede estar listo para su distribución. Un elemento interesante, saqué una muestra. Cada vez que yo les diga, voy a tomar una muestra de una proporción de lote, voy a evaluar esa muestra para después ver si el lote que está por allá pasa o no pasa, estoy haciendo una inferencia de mi muestra a mi lote. ¿Cuándo no haría esa inferencia? Cuando evalúo el 100% del lote. Ahí no hay inferencia, ahí hay descripción. Saco la cantidad de efectos que tiene el lote y digo si pasa o no pasa. Ahí no hay inferencia. Pero en el momento que yo hago un muestreo, estoy utilizando la inferencia. Entonces, la estadística inferencial, resumiendo esos dos ejemplos, se utiliza para el muestreo, para poder concluir sobre la muestra respecto a la población, para poder predecir un evento o una probabilidad. Entonces, ya entrando un poco más en las alternativas de lo que yo debo desarrollar, vamos a comenzar a ver los conceptos de población y muestra. Ya que hemos hablado tanto que la inferencia estadística es la relación entre la muestra y la población, tenemos que tener claro cuáles son los conceptos de población y de muestra. Dice, la población es un conjunto de elementos denominados unidades elementales o unidades estadísticas, personas, objetos, etcétera, que tienen una o más características
observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa que se puede medir. Aquí ya agrego un elemento más como concepto, ¿no? Características observables de naturaleza cuantitativa o cualitativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es una característica observable de naturaleza cualitativa o cuantitativa? La edad de las personas, por ejemplo, es una característica mía y es cuantitativa. ¿Ok? Cualitativa podría ser el color del pelo. El color del pelo en mi caso es negro, es una variable cualitativa característica propia. Entonces la población es un conjunto de elementos de unidades estadísticas o de unidades elementales que tienen una o más características observables. Entonces podría ser la población de ingenieros en el Perú, la población de personas que trabajan en el banco de tal del Perú. Esa es una población, o simplemente la población de peruanos. Ahí ya tengo un concepto amplio y sobre esa población yo voy a querer sacar una muestra. ¿Por qué quiero sacar una muestra? Quiero sacar una muestra para poder tomar una prueba estadística o realizar una prueba estadística y poder estimar un resultado en la población. ¿Y por qué no lo hago en la población? Porque no puedo, es muy grande, no puedo acceder a toda la población, es muy costoso, me demora mucho tiempo. Entonces la forma más directa de hacerlo es a través de la muestra. Pero cada vez que ustedes hagan una muestra hacia una población, llámese una inferencia, le están agregando un elemento llamado error muestral o error estadístico muestral, que es el error que naturalmente voy a tener por concluir sobre una muestra y decir que eso es lo que pasa en mi población. Entonces, como dice acá, la muestra se denomina una parte de la población seleccionada de acuerdo a un plan o regla con el fin de obtener información acerca de la población de la cual proviene. Ese es el concepto principal de muestra. Otro elemento importante, aparte del concepto de población y muestra, es el concepto de variables. Cuando uno habla del concepto de variables, es aquello elemento que yo quiero medir dentro de mi proceso. Y ese tema o elemento a medir está muy asociado a qué cosa quiero yo como resultado de que me va a expresar mi proceso en función a, por ejemplo, que el proceso se encuentre controlado con respecto al peso o que el proceso se encuentre controlado con respecto al tiempo. Ese elemento, tiempo y peso, viene a ser la variable. ¿Cuántas personas mayores de 50 años hay? Tantas. La variable sería personas mayores de 50 años. Entonces, cada vez que yo hable de una variable, voy a estar hablando de lo que se llama una característica que yo deseo medir en la población. Y dentro de las variables vamos a hablar que hay variables del tipo directa, que son características asociadas directamente a la persona. No hay un elemento que haya duda de que, por ejemplo, yo tengo cierta cantidad de años, yo mido tanto, peso tanto, eso es mi variable directa. Por otro lado, el indicador es una variable que se asocia, pues en ese caso puede ser a la persona, pero bajo un concepto. Nivel de calidad de enseñanza, facilidad del habla, no hay un elemento totalmente directo asociado, sino hay un concepto de promedio, una interpretación y a través de esa interpretación una medición. Hay que tener diferencia porque cuando la variable es indirecta o es indicador, puede haber un error al clasificar o al asignarle un valor determinado. Temas que vamos a ir complementando en el concepto estadístico. Dentro de las variables, normalmente las variables yo le voy a poder clasificar en dos. Fuera de que sea indirecta o directa, puedo clasificarlas en dos elementos. Las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas van a ser aquellos que me expresan una característica cuyo resultado es un elemento nominal
u ordinal. Nominal es un adjetivo que va asociado, es una denominación que yo le doy a cierto valor, ¿no? Como por ejemplo decir hombres y mujeres. Yo he decidido que estas características se le llame hombre, que estas características a la persona se le clasifique como mujer, etc. Ciclo de avance, posición en la llegada de una carrera, etc. Ese es un elemento cualitativo. Lo cuantitativo son valores medibles, numéricamente expresables, por lo general, por no decir siempre, y que dentro de los cuales yo ya realizo una medición directa y obtengo un resultado, y ese resultado se puede a su vez subdividir en discreto y continuo. El concepto discreto, como dice el enunciado, por ejemplo, cuando toma solo ciertos valores en el intervalo considerado y no admite valores intermedios entre dos valores consecutivos. Quiere decir, por ejemplo, como dice el ejemplo, número de personas. No puede haber 1.5 personas, una persona, 2 personas, 3 personas. No hay un número intermedio. Los discretos, cuando veamos algunas funciones estadísticas, es muy importante diferenciarlo de los continuos porque hay ocasiones cuando digo, son mediciones. Y como son mediciones, asumo que es continuo, utilizo distribuciones continuas y de repente no me salen los resultados que yo creí que debería salir. Es porque en realidad tú estás midiendo discretos. Cantidad de defectos es discreto, no es continuo. Peso, talla, velocidad son elementos continuos. En ese caso, el elemento continuo es aquella variable que puede tomar cualquier valor en el intervalo considerado. Siempre puedo encontrar un valor de peso, encontrar un valor de talla, etc. Por ejemplo, costo promedio por viaje, tiempo promedio por reclutamiento, estudio, etc. Peso, talla, tiempo, son elementos continuos. Entonces, hasta ahí estamos hablando que yo tengo una población, la población tiene una muestra, ambos elementos tienen variables que a mí me interesa medir, me interesa saber cómo se comporta, me interesa saber un resultado de esa población que lo voy a hacer a través de la medición en la muestra, si quiero hacer estadística inferencial, y para eso tengo que determinar una variable a medir de esa muestra que también pertenezca a la población. Cuando la variable que yo estoy midiendo lo reporto o concluyo de que es un valor que no corresponde a la muestra, sino a la población, esa variable, ese elemento, se le asocia y se le dice que es un parámetro. Entonces, el parámetro es una variable, es un valor de una variable, pero asignado a un elemento poblacional. Pero cuando yo he tomado una muestra y esa muestra, igual he sacado un valor de esa muestra, no puedo decir que ese valor es de la población directamente porque pertenece a la muestra. En ese caso se le llama estadístico. Otro concepto adicional, entonces, cuando yo logro tener un valor poblacional se le llama parámetro. Cuando yo tengo un valor muestral se le llama estadístico. Como elemento general, todos los parámetros son representados normalmente por letras griegas. Esa es la asunción o el elemento ya asumido en los diferentes libros de texto. La media o el promedio, cuando es un parámetro, se representa con la letra griega mu. En cambio, cuando es un estadístico, con el X raya. La media en ambos es el mismo concepto, solo que uno es parámetro y el otro es estadístico. Haciendo un resumen de lo que hemos estado viendo, hemos comenzado hablando de que yo voy a tener una población y de esta población normalmente desde el punto de vista estadístico me va a ser difícil determinar los valores o alguna característica que yo desee evaluar porque es muy grande, porque es difícil de medir a todos, porque es difícil de obtener esa información de manera conjunta. En ese caso,
lo que yo hago es saco una muestra, vamos a extrapolar esta muestra, y cuando yo saco esta muestra, ¿correcto? Lo que yo voy a obtener en esta muestra son valores, y esos valores se les van a llamar estadísticos. ¿Ok? Entonces esos valores denominados estadísticos lo que me van a permitir es hacer una extrapolación, y ahí viene el concepto de inferencia para regresar a la población. Y cuando yo llegue a estimar a través de la inferencia los datos poblacionales, a estos se les va a llamar parámetros. Pero es muy importante tener claro de que esta inferencia solo lo voy a hacer para aquellos elementos que yo quiera medir que sean importantes. Esos elementos importantes se les van a llamar variables. Y las variables, que son los elementos que yo voy a querer medir, pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. Y los cuantitativos pueden ser discretos o continuos. La pregunta ahora es, normalmente, ¿qué mido en una muestra? ¿Qué mido? ¿Qué elemento me interesa medir en mi variable? Esos elementos que me interesan medir en las variables se les llama medidas de tendencia central y de dispersión. A mí me interesa saber de alguna característica para yo poder conceptualizar estadísticamente el problema, me interesa saber dos elementos, la tendencia central y la dispersión. Entonces lo que vamos a ver a continuación es la forma cómo se clasifican estas medidas que al inicio van a ser estadísticos y que después se van a transformar en parámetros a través de la estadística inferencial, ¿ok? A través de la inferencia. Y vamos a hablar un poco sobre estos dos elementos. El primero, llamado medida de tendencia central. Para yo poder concretar mi idea de qué está pasando en mi proceso, estadísticamente hablando, yo tengo que recolectar información y voy a tratar de saber cómo se comporta esa información. Y el identificar cómo se comporta significa ver la tendencia central, que es dónde está concentrado los datos. Normalmente esa tendencia central se hace a través de la media, vamos a también hablar de la mediana y de la moda. La media no es otra cosa que el promedio de los datos. Comúnmente lo conocemos como el promedio y lo utilizamos todos los días. ¿Cuál es el tiempo promedio de llegada? ¿Cuál es el costo promedio? ¿Cuál es el tiempo promedio de operación? ¿Cuál es la satisfacción promedio de mis clientes? El promedio es algo que lo tenemos innato. Muchas veces en la estadística se comete el error de solo considerar el promedio como valor a evaluar en una muestra o en una población. Tengo que siempre acompañarlo del concepto de dispersión. Entonces la media, que me da el promedio, lo acompaño con otra medida de tendencia central. No quiero decir necesariamente complementaria, puede ser sustitutiva. Puede que solo me base con la media y en algunas ocasiones es importante tener también el valor de la mediana, que es lo que vamos a ver. La mediana, que es un elemento no tan común, no es que siempre lo estemos utilizando en nuestro día a día como la media, el promedio siempre lo usamos, la mediana no necesariamente siempre se usa. La mediana es el valor que divide a los datos en partes iguales, 50% a cada lado. Es un valor calculado a partir de un conjunto de datos de tal forma que por debajo de este esté en el 50% de las menores observaciones y por encima el 50% de las mayores observaciones. O sea, no solamente es dividirlo en un 50%, sino es ordenarlo y que aquí esté desde el mínimo
y todos los datos que siguen de forma creciente hasta el valor donde acá tengo mi conjunto de datos, que es el 50%. El otro lado va a ser el otro efecto de la mediana, que es mi conjunto de datos, que me da el otro 50%. Este dato que está aquí, que está al medio, va a representar mi tendencia central. No es lo mismo que el promedio, ojo, porque el promedio hay una división del mayor y el menor, y todos los datos entre n, aquí no, aquí es menor a mayor, y el dato que esté a la mitad, digo que ese es mi dato representativo. Y un tercer elemento es la moda. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo previamente de cómo es el cálculo de la mediana para poder concretar adecuadamente nuestros ejemplos, dice. Los datos siguientes corresponden al tiempo en minutos de un coordinador de mora en llegar a 7 unidades o 7 ubicaciones ubicadas en la provincia de Huanta. Calcular la mediana de los tiempos, y lo que se ha hecho es medir todos los tiempos que se demoran esa persona en desplazarse y llegar a cierto punto. Entonces, en este caso, vemos que los datos están desordenados. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, sí, indistintamente, solamente para calcular el dato de la mediana. Lo ordeno y voy a ver que tengo 7 datos. El dato intermedio, el dato que está al centro de los datos, quiere decir, si tengo 7 datos, el cuarto dato tiene 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Ese dato, que en este caso es 67, va a ser el valor de la mediana. No, si quisiera seguir exactamente el caso anterior, yo debería haberlo ordenado, probablemente 10, 20, vamos a ordenarlo acá abajo, 10, 20, 35, aquí vendría el 67, 90, 120 y 240. ¿No? Si lo ordeno de menor a mayor, también me va a dar el mismo valor de posición de la mediana. Y finalmente, la moda, que es aquel valor que más se repite. ¿Okay? La moda se utiliza normalmente para datos nominales, ¿no? Yo quiero saber qué más personas asiduas a qué tendencia política hay. El partido A, B, C. ¿Cuál es la moda? La moda son los que más se repiten. ¿Okay? Suele ser un valor interesante cuando yo quiero determinar cierto elemento de mi tendencia central que me aplique, que me ayude a tomar decisiones sobre lo que está pasando en mi proceso. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto que más ocurre? ¿Cuál es la moda de los efectos? Porque no hay un concepto de sumas o restas o de un promedio de tipos de efectos, sino hay un concepto del efecto que más ocurre como el concepto de moda. Por ese lado, podemos decir que las medidas de tendencia central me ayudan a ver si es que hay un sesgo o no hay un sesgo entre mis diferentes elementos. Nosotros estamos observando aquí el primer gráfico, en el primer cuadrado, donde veo esta forma acampanada, esta curva de color lila acampanada, es lo que se le conoce como la curva de Gauss, que no es otra cosa que la representación de una distribución llamada normal. Esta distribución llamada normal es una de las que más se utiliza, las que más se estudia en la estadística, porque muchos de nuestros procesos suelen seguir ese tipo de comportamiento, se puede encasillar en ese tipo de comportamiento. ¿Y por qué es un comportamiento que yo busco o trato de evaluar si sigo o no sigo? Porque es un tipo de comportamiento en el cual yo tengo un objetivo, como lo tienen nuestros procesos, y sobre eso hay una dispersión por diferentes motivos que controlo y no controlo.
Se dice que cuando la mediana, la moda y la media están ubicadas sobre el mismo lugar, la distribución es simétrica. Entonces yo veo como un espejo el lado izquierdo es igual a mi lado derecho. Por otro lado, si yo encuentro más bien que mi media, mediana y moda no están ubicadas en el mismo lugar, lo que yo puedo tener es una cola asimétrica, que significa que los datos se concentran, ya sea en la parte inferior, como aquí, o se concentran en la parte superior, como acá, pero que tengo valores extremos. Y estos valores extremos que generan una cola asimétrica. En un proceso, y lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, es muy importante ver estas colas simétricas o asimétricas porque me representan comportamientos atípicos. Eso es un primer elemento que mi proceso quiere ver. Por eso es que la tendencia central es importante, ver dónde está, porque inmediatamente como yo observe dónde se encuentra la tendencia central, voy a poder encontrar dónde se encuentra la cola a la izquierda, a la derecha, la parte simétrica o asimétrica, y eso me va a dar una intención de lo que está ocurriendo. Pero acompañado de estos conceptos, yo debo de tener claro cuál es la diferencia entre media, mediana y moda. Vamos a ver esta pequeña tabla que me ayuda a terminar de diferenciar qué ocurre entre estos tres elementos de tendencia central. La característica principal de la media es que es el centro de gravedad de los datos. La mediana da una idea de dónde están localizadas la mayoría de las observaciones y la moda da una idea de dónde están localizadas la mayoría de las observaciones. No hay un centro de gravedad a diferencia de la media, porque la media sí hay un promedio. Para la media se utilizan todos los datos para el cálculo, para la mediana no se utilizan los datos. Los extremos pueden ser importantes, pero no se utilizan, porque simplemente son posiciones, posición 1, posición 2, posición 3. Igual que en el caso de la moda, tampoco se utilizan. Para la mediana no tengo que clasificar los datos de mayor a menor, para la mediana sí es necesario y para la moda tampoco, porque suele ser el valor que más se repite. Si existen valores extremos que generan estos sesgos asimétricos, sí impactan en el cálculo de la media, mas no impacta a la mediana ni a la moda. El valor real normalmente puede ser la mediana y la moda un valor real como no, porque es el resultado, en el primer caso, un promedio en la media y en la mediana. Puede que sea un promedio entre dos posiciones cuando yo tengo una cantidad par de datos, ¿no? Si tengo 8 datos, el dato cuarto está a la izquierda, el dato quinto a la derecha, la mediana va a estar en el medio de los dos. Pero en el caso de la moda, sí es un valor que existe, es un valor real. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener diferentes elementos de medida de tendencia central. Vamos a hacer un ejercicio para poder concluir esta parte de las inicial de la medida de tendencia central. Me pide, los siguientes son los números de pacientes reclutados por 12 investigadores que participaron de un mismo estudio y con la misma meta de pacientes, ¿no? Todos tuvieron que más o menos reclutar a las mismas personas, entonces se esperaba que tengan el mismo resultado, ¿no? Puede ser la cantidad de personas atendidas, en un proceso similar se esperaba que también tengan los mismos resultados. Entonces, en este caso, si yo quiero obtener la media, ¿qué debo hacer? Simple y llanamente obtener el promedio de los datos. Entonces aquí tendría que sumar y obtener el promedio de los datos, ¿no? Simple y llanamente aquí y digo, si tengo los datos que es 33, 24 más 26 más 35 8 23
37, tengo ahí todo mi resultado. Ese resultado lo divido entre 12 y me da que es 35. Entonces, mi media es igual a 35. ¿Cómo obtengo la mediana? La mediana simplemente ordeno de menor a mayor. De menor a mayor tengo 23, 24, y me voy hasta 29. Acá hay un error, 26, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 48 y 54. Tengo 6 datos acá. Me falta un dato, 33, 24, 39, 38, 26, 35, 38, ajá, me falta el 38 y el 39, listo. Tengo ahí el valor al medio que me divide 6 datos a la izquierda y 6 datos a la derecha. ¿Cómo obtengo la mediana? En este caso, la mediana va a ser el promedio de los dos datos que están al centro. Sería 34.5. Si ven, solamente se ve afectado por los dos datos centrales. No le afectan los extremos ni el resto de datos. Y la moda, que es el valor que más se repite, al no tener ningún valor que se repita, se declara que no tiene moda. Cuando no se repite ningún valor, se declara amodal o también conocido como que no tiene moda directamente. Cuando hablamos de las medidas de dispersión, que es el segundo grupo, aquí lo que trata de ver es qué tan dispersos están los datos respecto del centro. Una segunda característica de mis variables, qué tan concentrados están mis datos, cuál es el valor central, y ahora quiero saber cuál es el valor de dispersión de estos datos. En este caso el rango se denomina que es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. Esta es una forma de medida de dispersión. Como dice, nos da una idea general de qué tan grande es la variación, si existen los datos, hay valores fuera normal, valores extraños. Normalmente el rango solamente considera valor máximo y mínimo. No utiliza todos los datos, es una forma rápida de saber qué tan dispersos están los datos. ¿Ok? En este caso, si yo tengo, por ejemplo, la temperatura de diferentes mediciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el rango va a ser la máxima menos la mínima, sería 4. El rango es una forma de dispersión. Otra forma de dispersión es el conocido rango intercuartil. El rango intercuartil es un concepto que se utiliza para tratar de dividir mis datos en diferentes porcentajes de agrupamiento que se llaman cuartiles. Entonces yo divido mis datos en un primer bloque que contempla al 25% de los datos, un bloque central que contempla el 50% de los datos divididos en dos bloques de 25 y un último bloque que contempla el 25% de los datos superiores. El rango intercuartil viene a ser la distancia numérica entre los datos ubicados en estos puntos, al inicio del primer bloque del 25% y al final del último bloque. Entonces, el rango intercuartil representa al
50% de los datos. Es aquel número que divide a los datos en una cuarta parte. En un grupo de datos existen 4 datos, 3 fronteras. Primer cuartil, el Q1, que vendría a estar acá, Q1, y el Q3, que está aquí. ¿Okay? La diferencia entre esos valores de dispersión es lo que se llama el rango intercuartil. Por ejemplo, aquí tengo la cantidad de pacientes reclutados, para seguir con el ejemplo que hemos estado viendo en varios de estos puntos, y yo digo, ok, esta es la cantidad de pacientes reclutados, lo he ordenado de menor a mayor. Tengo 23 datos, el dato de la mediana se va a encontrar aquí. ¿Okay? Porque acá voy a tener 11 datos a mi izquierda, 11 datos a mi derecha. Ese es mi valor de la mediana. Y mi rango intercuartil va a estar ubicado en aquel punto donde yo voy a concretar el resultado de el otro 25%. Entonces, yo tengo 11 datos aquí, 3, 6, 9, 10, 11. Este dato va a contener 5 datos a la izquierda, 5 datos a la derecha. Este va a ser mi Q1. Igual acá. Este va a ser mi valor de Q3, ¿no? Mi rango intercuartil. Son los casos donde yo sigo subdividiendo mis valores en 25%, el segundo 25%, tercero y el cuarto 25%. Para eso también hay fórmulas de cálculo de rangos intercuartiles. Acá solo estoy aplicando un concepto muy rápido, que más adelante en el ejemplo de las fórmulas vamos a verlo directamente. Ustedes también en el libro de texto van a ver ejemplos. Acá estoy siendo bien concreto para tratar de encontrar el 25% de cada uno de los datos. Y el elemento más usado para calcular el nivel de dispersión de mis datos es el denominado o la denominada desviación estándar. La desviación estándar es un elemento que mide en promedio la distancia que hay de cada valor, de cada uno de los valores, respecto a su promedio. Es una distancia que mide lo que hay de cada valor respecto a su promedio. Como esta distancia puede ser positiva o negativa por estar superior al promedio o por debajo del promedio, esta distancia positiva o negativa, para evitar que se sumen y se resten, se eleva al cuadrado. Y cuando esté elevado al cuadrado y no tiene ninguna raíz, se le llama varianza. Pero cuando yo saco raíz cuadrada, la varianza me da lo que denomino desviación estándar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo estoy considerando la desviación estándar con el símbolo de sigma. Cada vez que yo utilizo un símbolo griego, estoy hablando de ¿qué? De un parámetro. Y cuando yo hable de una letra normal del alfabeto latino, estoy hablando de un estadístico. En este caso, sí es importante notar lo siguiente. La fórmula de cálculo de la desviación estándar es diferente para el estadístico que para el parámetro. Cuando yo hablo de un estadístico, voy a dividir entre n-1, considerando todos los datos usados en la muestra como el valor de n, minúscula,
viene a ser los datos usados en la muestra, eso se denomina N. En cambio, cuando yo hablo de la fórmula del parámetro poblacional, es igual en la sumatoria de los XI menos el X promedio, menos el mu, porque ahora son datos poblacionales, elevado al cuadrado de I igual a 1 hasta N mayúscula entre N mayúscula, donde N mayúscula ya no es el tamaño muestra, es el tamaño de la población. Esta pequeña diferencia es importante que ustedes la contemplen, porque cuando lo apliquemos, cuando vemos la parte aplicativa de todos estos conceptos base, tengo que saber que cuando estoy hablando de estadísticos, que es muestral, estoy hablando entre N menos 1. Por ejemplo, deseamos sacar la cantidad de desviación estándar de los pacientes reclutados. Tengo los siguientes datos: 15, 16, 18, 17, 15, 16. Primero hay que calcular la varianza y para ello calcular el promedio, la diferencia de cada dato y finalmente sacar la raíz cuadrada. Y aquí tengo el proceso, ¿no? Tengo todos los datos, cada uno de los datos anteriormente listados. Saco el promedio, me sale 16.57. Saco la resta con respecto al promedio de cada valor individual. En el caso de 16.57 menos 15 da menos 1.57. Lo elevo al cuadrado, me da 2.47. Estoy siguiendo la fórmula. Lo sumo, cada uno de esos réplicas, y me da 13.71. Como yo tuve 7 datos, y es entre n-1, ese 13.71, se divide entre n-1, me da 6, y esto me da 2.28. Esto es igual a la varianza. ¿Por qué a la varianza? Porque no le he sacado raíz cuadrada. Si yo le saco raíz cuadrada a este valor, voy a estar calculando la desviación estándar. Bases, conceptos generales, todavía estamos viendo el concepto general, de ahí vamos a entrar a ver específicamente cada detalle. Y el último elemento que vamos a relacionar es el denominado coeficiente de variación. Muchas veces, si me dan un valor de desviación estándar, me dicen la desviación estándar es 1.4. ¿Y qué significa 1.4? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo lo puedo interpretar 1.4? Para poder interpretar mejor eso, se creó el concepto de coeficiente de variación. ¿Qué cosa es tu coeficiente de variación? Es saber cuánto representa tu desviación estándar muestral de tu promedio muestral. Si decido usar valor poblacional, tendrá que ser desviación estándar poblacional y promedio poblacional. Ambos deberán estar en el mismo nivel de unidad poblacional. Entonces así yo voy a poder saber entre dos poblaciones que miden cosas distintas cuál es más variable. Por ejemplo, si yo veo que tengo un promedio 25 con una desviación estándar 2.1, aquí mi coeficiente de variación va a ser 2.1 entre 25, 0.084, llevado a porcentaje, 8.4%. En cambio, en el otro va a ser 3.5 entre 50, 0.07 llevado a porcentaje, 7%. ¿Qué me quiere decir esto? Que la variabilidad de la investigación 2 es de 7% respecto a su promedio, pero la de la investigación 1 es 8.4% respecto a su promedio, a pesar que numéricamente una desviación estándar mayor, como es en el caso de la investigación 2, da 3.5, implica que hay más variación que en el 2.1, medido respecto a su promedio, a su tendencia central. Es una comparación entre el nivel de
variabilidad y tendencia central, es mejor o es menos variable la investigación 2 que la investigación 1. Eso me sirve, por ejemplo, cuando estoy hablando de tiempos de atención y veo, una ventanilla es para de retiros y depósitos de un banco y otra ventanilla es para cobrar cheques. No puedo compararlos porque los tiempos son diferentes. Pero sí los puedo comparar, sí los comparo como coeficiente de variación. Entonces sirve para comparar dos procesos diferentes para saber qué tan variable es uno respecto del otro. En ese sentido, lo que hemos visto en esta primera parte ha ayudado a entender que la estadística sirve para medir algo que me interesa de mi muestra, que después voy a querer llevar a la población a través de una inferencia. Normalmente lo que más quiero medir es la tendencia central de dispersión. Hemos estudiado cuáles son las tendencias centrales de dispersión. Hemos estudiado que las variables se clasifican en continuas o discretas y que pueden ser variables denominadas de atributo, o cualitativas o variables cuantitativas. Toda esta pequeña base de esta primera sesión la vamos a utilizar en los capítulos en las sesiones que vamos a ir desarrollando como parte de este capítulo en los siguientes. Voy a repetir esa parte ya. Toda esa información que hemos utilizado es lo que vamos a utilizar en las siguientes sesiones a lo largo de este curso. Con esto damos por concluido.